Mi nombre es Mariela Mioni, soy periodista y dirijo una colección de narrativa de ficción. Y en este caso voy a trabajar de periodista para esta entrevista pública con José Gabriel Ceballos y la presentación de su nueva novela, Un caudillo inolvidable. José Gabriel Ceballos es escritor, nacido en Alvear en 1955. Ha publicado una decena de libros de cuentos. Es autor de la novela Víspera Negra, también de La Resaca y Caso Goulart, Daños Colaterales. Además de varias ficciones breves, como Ivo el Emperador, Confesiones de un extraño demiurgo y La Invasora. 6 historias grises y 3 antologías personales de relatos, entre las que se cuentan las historias de Buenavista, completan su producción. Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés y al portugués. Hace unos días, José publicó en su cuenta de Facebook unas palabras del escritor paraguayo Gabriel Gasalla a propósito de una entrevista con Armando Almado Roche. Supongo que lo compartió por una cuestión de coincidencia en el punto de vista. El escrito es bastante corto y lo encontrarán en el muro de Facebook, pero dice así: el primer deber del escritor, podríamos afirmar, estriba en su fidelidad con el lenguaje. El escritor es un hombre que no tiene más instrumento que las palabras. A diferencia de los útiles del artesano, del pintor y del músico, las palabras están henchidas de significaciones ambiguas y hasta contrarias. Usarlas quiere decir esclarecerlas, purificarlas, hacerlas en verdad instrumentos de nuestro pensar y no máscaras o aproximaciones. Leyendo esto, no tengo duda que es a lo que apunta y lleva a la práctica José Gabriel Ceballos cada vez que alumbra un nuevo trabajo literario. Y me atrevo a decir que en esta novela, Un caudillo inolvidable, es en el cual más se acerca a la fidelidad del lenguaje, de las palabras, para contarnos una y varias veces historias maravillosas. Para adentrarnos directamente en esta entrevista y en la novela, contanos brevemente de qué se trata Un caudillo inolvidable. Bueno, primero, gracias a los organizadores por permitirnos este acto, gracias a Mariela. Mariela, yo le di un reportaje hace como una entrevista, como hace 2 años que nunca hicimos, y cuando nos sentamos a hacerla hablamos de cualquier cosa menos de lo que teníamos que hablar para la entrevista. Así que bueno, es un honor tenerla acá. Y gracias a Contexto, que me bancó con mucha paciencia la aventura de este libro, porque este libro fue destruido involuntariamente por mí, destruidos todos sus archivos en un periodo que pasó un proceso mental bastante difícil, y cuando quise recuperarme me di cuenta que no tenía los archivos y que lo que tenía era un gran despelote, ilegible totalmente, y lo abandoné. Y después, con el tiempo, algunos amigos me incitaron a reescribirlo, volví a intentarlo, era muy penoso, pero fue posible gracias a la maravillosa gente de Contexto, que tuvieron la enorme paciencia de bancarme y de destruir galeras enteras que ya estaban listas para imprimir, porque quedaba todo todavía por hacer. Yo le descubría defectos y le descubría defectos. Uno de las responsables de esa quijotada está aquí, que es Antonella, que pido un aplauso para ella, y es la que está representando al gobierno y su gente, ¿no? Con Antonella tuvimos 400.000 conversaciones por teléfono, por mail, y eso yo me decía: ¿hasta cuándo me van a aguantar? ¿Hasta qué momento me van a aguantar? Porque destruyeron la tercera galera, creo que fue la que salió, una cosa así. Bueno, cumplido esto, ¿qué es Un caudillo inolvidable? Un caudillo inolvidable es un juego. Se propone jugar. Yo venía de una novela allá por el 2008, 2009, venía de una novela muy densa, fue La Resaca, y de pronto se me cruza este hombre, que es un caudillo que vivió en Santana do Livramento, frontera seca de Uruguay. En general,
Y es una novela, es para hacer novela negra, ¿no? Pero yo, como estaba necesitando divertirme, y creo que de eso también se trata la literatura. Yo tengo literatura trágica, literatura de humor, y esta no es una literatura de humor, es una literatura que yo le llamo lúdica. Es un juego, es un divertimento. Y es lo que hice con este hombre tan sanguinario, tan tremendo, que fue jugar. Es lúdico y juego. Así debe tomarse, por lo menos así lo siento yo, me divertí mucho. Hay capítulos enteros que no están, hay capítulos que no estuvieron en la reconstrucción, porque no los pude reconstruir, de aquella debacle, de aquella catástrofe que tuve en su momento. Pero de todos modos me parece que salió bastante lindo y bastante entretenido para ese juego que fue. Bueno, Juan Francisco Pereira de Sousa es el personaje en torno al cual se estructura la novela. Por eso te decía que no adelantes tanto, porque te iba a preguntar justamente eso. ¿Quién fue Juan Francisco Pereira de Sousa y qué te atrajo de él? Me atrajo una vez, mi suegro nos juntábamos los domingos para almorzar, y mi suegro cada tanto se acordaba de unos versitos que había entre la gente en Alvear, en la frontera, sobre Juan Francisco. Fue el mayor hijo de puta que existió en la tierra, es decir, en la humanidad. Fue un caudillo, un tipo que cuando se arma la guerra contra los llamados Maragatos, Julio de Castillo, que era el gobernador del Río Grande do Sul, arma ejércitos irregulares, digamos, oficializa ejércitos irregulares. Esto fue fines del siglo XIX. Ejércitos irregulares eran los patrones de estancias o gente que tenía predicamento, caudillos del pueblo, que juntaban gente o juntaban sus peones. El Estado del Río Grande do Sul los armaba, y entonces ellos defendían al sistema, ¿no? Al sistema de gobierno, digamos, que estaba en jaque. Uno de esos ejércitos fue el de Juan Francisco. Terminada esa famosa guerra, que termina en 1898, creo, 7, no sé cuánto, por ahí, Julio de Castillo, el gobernador, que se llamaba presidente del Estado en ese momento, desintegra todos los ejércitos irregulares, menos el de este hombre. ¿Por qué? Porque él estaba en la frontera seca de Santana Livramento y de Rivera, Uruguay, Brasil-Uruguay, y entonces era una frontera muy vulnerable. Allí es una tierra de exiliados permanentes. Por ejemplo, José Hernández se exilió ahí, ¿no? Y se dice, los brasileños lo tienen como que allí concibió el Martín Fierro, el Lerdo de mi perezoso. Hay un museo, nosotros fuimos con Dolio, hay una placa y qué sé yo, aquí fue creado Martín Fierro. Él vivió ahí, y vivió gente. Yo tengo una amiga que vivió tiempo allí, su mamá vivió en Santana Cali en su momento, cuando los famosos intríngules de Pomar, etc., ¿no es cierto? Porque es frontera seca, entonces todo el mundo cuando va disparando se mete ahí. Y entonces Julio de Castillo, para evitar de que sus derrotados, porque estaban derrotados, se siguieran fugando por esa frontera seca, permeable, mantiene el ejército. Y Juan Francisco se hace dueño y señor de esa frontera. Crea un famoso cuartel que se llamó el cuartel del Catí, que decía Arroyo Hediondo, Arroyo del Catí, Arroyo Hediondo por la sangre que arrastraba el Catí, y era la sangre de los muertos de Juan Francisco. Y bueno, ese Juan Francisco vivió como un duque, como un señor, superponiéndose a veces al Estado oficial, ¿no? Él impartía justicia, él repartía tierras, él daba mercedes, y bueno, torturaba a Piacere, castigaba a Piacere, cobró fama internacional. Yo tengo un ejemplar de Caras y Caretas que conseguí, donde se habla, se le hace un reportaje ya cuando él era bastante viejito. Lo hace García Hamilton, el padre, el que después fue historiador, que todos conocemos, ¿no? Ese fue Juan Francisco, un tipo terrible. Y bueno, cuando ¿me puedo adelantar ahí? Es decir, cuando un empresario yanqui, ahí empieza el juego. Yo hago aparecer un empresario yanqui del turismo VIP, del megaturismo, de esos turistas que ya
están cansados de vivir las experiencias turísticas, entonces decide que para los turistas, esos turistas que son snobs y que son millonarios y tal, que quisieran experimentar las crueldades de un caudillo típicamente latinoamericano, hay que instalar, dice este empresario, un parque temático con un hotel 8 estrellas y con camping, extensiones para batallas, para revivir la batalla. Entonces el turista japonés, el turista alemán, que quisiera ser torturado, iba a ser torturado ahí, en juego, por supuesto, ¿cierto? Por actores muy avesados, usando los mejores adelantos de la tecnología moderna. Y si te gustaba fusilar a alguien, podía fusilar. Y si te gustaba por ahí la sensación de ser ahorcado, había horcas, digamos, con cuerdas que se rompían exactamente con el peso de tu cuerpo. Y quería participar en una batalla. Y podemos aprovechar y hagamos sesiones de ópera sobre Juan Francisco y recreemos, a los niños hagamos batallas de ponis con enanitos, ¿no? Y a las damas, aprovechando el morbo que pueden tener las distinguidas turistas, hagámosles casar a hombres bellísimos, prófugos, ¿no? Las locuras de este empresario norteamericano que quiere ganar mucha guita con ese parque temático loco. Él, un loco, ¿no? Un tal Mr. Somers. Mr. Somers se viene a Buenos Aires, instala oficinas en Buenos Aires, trae un famoso ingeniero italiano, un arquitecto importante, cineasta para la publicidad, todo, y empieza a montar el proyecto recreativo. Paisajistas, y se va en un momento dado, cuando tiene todo listo, a Santana Livramento para empezar la construcción. Y empieza la construcción después de una conferencia de prensa con el intendente. Santana Alto Livramento va a ser un polo mundial del turismo, y empieza la construcción, la demolición de un viejo frigorífico para empezar el Catí, que era una empresa mega millonaria en dólares. El tema es que resucita el Don Francisco. Esa jodita de ese empresario era un empresario muy importante que tenía acuarios enormes en Berlín, playas paradisíacas en el Caribe, playas privadas, que había hecho todas las experiencias del gran turismo y quería hacer eso, ¿no? Pero resucitó con sus soldados y empiezan a ocurrir muertes y cosas terribles, ¿no? ¿Pero para qué resucita el Don Francisco? ¿Para impedir que se haga la obra o para meterse adentro del famoso cuartel? No cuento más. No adelantemos porque te hablas todo vos, ¿eh? No adelantemos. No, al final no voy a contar nunca. Pero bueno, es eso más o menos. Está bien. Hay otro personaje que también revivís o recreas, que es un dramaturgo. Sí, Florencio Sánchez. Florencio Sánchez, que también aparece en tu cuento. Claro, porque esa reaparición de Juan Francisco, esa resurrección, que aparece de la manera más cruenta posible, aparece matando gente. Eso genera que las sectas que ahí son muy fuertes, las sectas de magia negra y de magia blanca, empiecen a activarse. ¿Para qué viene este tipo? Teóricamente lo trae la magia negra, ¿no? Entonces la magia blanca tiene que oponerse. Y la magia blanca, ¿para qué viene este tipo? Este fantasma con su soldadeta, porque vienen los soldados también. Juan Francisco, todos resucitados. Y vienen repartiendo sangre y dolor por doquier. Entonces la magia blanca decide, no, vamos a resucitarlo a Florencio Sánchez. Florencio Sánchez, cuando tenía 18 años, fue huésped de Juan Francisco. Él vivía allí al lado, en Rivera, y escapando, que lo querían matar a él por esa guerra entre blancos y colorados del Uruguay, lo querían matar, él se refugia en la estancia de Don Francisco. Y siendo muy jovencito, conoce la barbaridad que era Don Francisco. Y se raja, más o menos, a los 6 meses, cuando se siente más o menos seguro, se raja de la estancia de Don Francisco, que era al lado del cuartel del Catí verdadero. Y escribe un ensayito que está en internet, que se llama El caudillaje sangriento de Sudamérica, que es una obra muy poco divulgada de
Florencio Sánchez, pero está en internet. Ahí está, ese ensayito está dedicado exclusivamente a contar las crueldades de Joan Francisco. Entonces esta secta de magia blanca dice, no, lo vamos a resucitar, porque ellos pueden, ellos conocen la magia, la manera de resucitar a un muerto, por más ilustre que sea como Florencio Sánchez, lo vamos a resucitar para que él desentrañe para qué mierda volvió Joan Francisco. Él lo conoció. Necesitaban un interlocutor. Necesitaban saber, y Florencio Sánchez resucita, ¿cierto?, para ayudar a la magia negra, a la magia blanca. Bueno, y él se convierte también en buena medida en un personaje más de la novela. Sí, es un personaje más de la novela que hasta le pones un final. Claro, Florencio Sánchez ahí después se enamora de una muerta. Claro, ¿pueden los fantasmas enamorarse? Se enamoran, claro que sí. En la novela hablan los animales, habla un caniche con una cotorrita, una de las muertas porque Joan Francisco van sucediéndose muertes, todo de gente involucrada en el proyecto de construcción del parque temático, ¿no? Y una de las personas que muere es una mujer muy hermosa, que era una, digamos, prostituta fina, por ejemplo, una chica que trabajaba en el book de los hoteles más importantes de Buenos Aires y que de allí era levanta el arquitecto italiano, ¿no es cierto? Esa chica termina muerta. Y cuando muere, lo conoce al que andaba rotando por ahí, que era Florencio Sánchez, obviamente muerto. El tema es que se enamoran y hay un romance, ¿no? Romance entre los dos. Son muchas historias dentro de una novela. Sí, hay un montón de historias en la novela. Te imagino matándote de risa mientras las escribes. También, sí. Se nota. A veces, por ejemplo, no es que me reí, repito, no es una novela de humor, por ejemplo, hay una autopsia que yo la describí minuciosamente y que corté mucho después. Bueno, no es lindo escribir sobre una autopsia, ¿no es cierto?, técnicamente, digamos. Y además la autopsia de una mujer hermosa era, ¿no?, que era esa chica. Pero bueno, sí, me divertí, claro que me divertí. Escribí para divertirme, creo que me divertí. Se nota. Sí. Pero también se nota que investigaste muchísimo. Sí, investigué mucho. Hay pasajes de libros sobre historiadores de Santana o Livramento, sobre Joan Francisco. Cuando vos escribís ficción montada sobre la realidad, tenés que investigar mucho la realidad. Fuimos con Dolly 2 o 3 veces a Santana o Livramento. Me pasó una cosa muy graciosa que quiero contar, porque yo tenía prácticamente escrita la novela, que era más grande que esta, era mucho más gorda que esta. Esto es lo que quedó después de la catástrofe. Íbamos a Santana y nadie nos quería hablar de Joan Francisco. Y nosotros inventamos una estrategia que era, nos metíamos de turistas con una cámara fotográfica acá y decíamos que éramos turistas argentinos y que queríamos. Joan Francisco fue conocido hasta en Estados Unidos por lo bárbaro, ¿no? Qué curioso, no hay ninguna calle con el nombre de Joan Francisco, no hay ninguna estatua de Joan Francisco y nadie nos contestaba nada. La gente joven, por supuesto, no nos daba pelota, y la gente vieja como que disparaba, la gente más grande. Y la tercera vez que fuimos, llegamos tarde, cerca a la noche ya, y nos pegamos un baño, qué sé yo, y salimos a caminar, medio lloviznaba, y había una carpa de esos cosas gaullos que hacen, fiestas gaullas que hacen mucho los brasileños, y ya era tarde, era una noche fea, y entramos, estaba vacía la carpa y había un hombre joven, moreno, negro, un brochón, bien negro, todo vestido de gaucho, gorro rojo, que yo, tocando la guitarra en un fogoncito así, tomando con su mate al lado. Y yo me presento y le digo, oh señor, yo soy turista argentino, ¿y qué anda haciendo por acá? Y ando, usted sabe que ando buscando, curiosamente ando buscando algo sobre Joan Francisco, porque en la Argentina lo escuchamos. El tipo, ¿y usted qué es? Yo soy turista, ya le dije, y dice, no, usted no es turista. El tipo me fichó. Y le digo, bueno, me desarmó, le dije, no, mire, perdóneme, yo soy escritor y ando buscando algo sobre Joan Francisco, le conté. Y me dice, pero usted no sabe, y le conté lo curioso que me parecía que nadie me hablaba, me decía nada sobre Joan Francisco.
Y el tipo me mira y me dice, ¿pero usted no se dio cuenta que en esta ciudad nadie quiere acordarse de ese hombre? Ahí terminó, ahí cerró la novela, ¿no? El juego. Porque en realidad nadie se quiere acordar de Joan Francisco en esa zona. Fue tanta la maldad de este tipo. Además es un territorio violento. Ahí, eso no lo cuento en la novela, me enteré allá, estuvo Borges con su famoso primo Enrique Amorín. Y ahí Borges vio un asesinato. Y Borges en algún momento en un reportaje cuenta que mucha de la violencia de sus libros sobre crímenes, alguna raíz tienen con aquel asesinato que él vio siendo muy joven, ahí en ese lugar. Es decir, es un lugar lleno de violencia. En las dos ciudades están divididas por un parque enorme que se llama el Parque Internacional. Y ahí sucedieron cosas terribles porque un contrabandista andaba rajando y se cruzaba al otro lado. Un guerrillero andaba rajando, un asesino andaba rajando y se cruzaba al otro lado. Y a la inversa también. Entonces, la cantidad de cosas terribles que pasaron en ese lugar, de alguna manera es como que convoca la violencia, ¿no? Y Joan Francisco viene a ser como el emblema de esa violencia. Fue terrible, fue un hombre terrible, ¿no? Ese fue Joan Francisco y esa es la novela. De todas formas, no solamente están las violencias que ocurrieron mientras Joan Francisco vivió, sino que vos incorporás violencias actuales como parte de la historia. Sí, sí. Hay mucha violencia, pero violencia tamizada, digamos, por el juego. No es una novela humorística. No, para nada. Es una novela lúdica, por eso yo insisto en el nombre lúdico. A ver, lúdico es el Quijote, lúdico es Gargantú y Pantagruel. No se puede decir, Mark Twain es humor, es otro registro. Es decir, acá se juega. Yo quería jugar y jugué con este monstruo. Fíjense que este empresario del turismo lo prefirió él a Doc, a Stroessner, a Pinochet. A todos los prefirió para hacer el parque temático ahí. Cuando se pone a estudiar dónde iba a instalar su parque temático y en torno a qué figura, lo eligió a Joan Francisco. Pero en la novela también se intuye, o tal vez es lo que a mí me pareció, que más allá de que la gente no quiere hablar de este caudillo, de este sanguinario, de este carnicero, que lo tiene casi negado, hay también como una resistencia al cambio. Que suele pasar en los pueblos chicos, en las ciudades, donde cuando vienen inversiones hay cierta resistencia a las mejoras, al desarrollo. Eso también lo dejas plasmado. Eso también, claro, y el vehículo fue la cantidad de muertos, los muertos que produjo Joan Francisco, digamos, el proyecto del parque temático, ¿no? Porque por supuesto ahí automáticamente aparecen los intereses políticos. El asunto es que se convulsiona Santana o Livramento, ¿no? Y se convulsiona, todo lo que pasa en Santana repercute al lado en Rivera y viceversa. Entonces, se convulsiona toda esa frontera, ¿no? Y aparece, qué sé yo, personajes que dicen, no, esto acá es un problema de capitalismo voraz y que nos viene a robar la historia, y otros que dicen, y vienen los cultos religiosos, aparecen la resistencia al cambio, pero la habían prometido. Están los cultos, están los curas, están todos, ¿no? Aparecen todos, aparece Pare de Sufrir, aparece todo lo que es secta aparece. La sociedad rural. La sociedad rural, sí, claro, las prostitutas, ¿cierto? Hay dos personajes que son el poeta Angelito Garagorri y el historiador, no me acuerdo ahora cómo se llama, que el historiador termina vendiéndose al proyecto y se termina suicidando. Son como los emblemas de la bohemia que existió en ese lugar. También existió una bohemia muy linda, una bohemia bilingüe, en una frontera seca, obviamente, muy hermosa esa bohemia, que produjo muy buenos poetas locales, muy buenos escritores locales. Yo hablo de los años 30, de los años 40.
Obviamente ninguno se acordó nunca de Juan Francisco, pero hubo esa bohemia unitaria, que yo le llamo, y bilingüe. Queda plasmado también el miedo. Hay mucho miedo que se expresa, ¿no? en esta novela. Miedo no solamente al cambio, como hablábamos recién, sino miedo al olvido. Contame eso. Y Juan Francisco, el libro se abre con un epígrafe de Cicerón, que dice: la vida de los muertos está en la memoria de los vivos. O sea, si nosotros no nos acordamos de los vivos, los muertos no existen. Y hay el miedo a la muerte, ¿no? Y el miedo al misterio, el miedo a lo desconocido, a hurgar, digamos, la tranquilidad de la muerte, la paz de la muerte. Por eso es que en un momento dado se levanta el pueblo entero, asusado por todas esas cosas feroces que estaban pasando. Sí, ahora que decís eso, me acuerdo que había un capítulo por ahí sobre el miedo, que tampoco está, pero bueno, el libro ahora es ¿cierto? Y yo estoy contentísimo con esto que quedó. Es la tercera novela, por lo menos que leo, que de alguna forma hace referencia o están presentes las fronteras. En este caso es Santana del Livramento con Rivera. En el caso Goulart, de alguna forma hace referencia a Santo Tomé, Sauborcha. En Ivo el Emperador es Paso de la Patria uruguayana. ¿Qué te pasa con las fronteras? No, es que yo soy un bicho de la frontera. Yo nací en la frontera, vivo en la frontera. Mi vieja era brasileña, tengo un hijo brasileño que nació allá porque no teníamos buena medicina en Alvear. Era mucho más seguro Uruguayana que naciera en Alvear. Y la frontera es, bueno, sí, esta es la tercera que se edita. Yo tengo otra novela inédita que es sobre una invasión que hicieron los brasileños de San Borja a Santo Tomé en la época de Pomar, y de un hermano de Getúlio Vargas, que es uno de los protagonistas, y Getúlio Vargas es el protagonista. Por eso, cuando salió esto, digo, bueno, ya puedo hablar de una tetralogía, porque está la otra que ya está lista para cualquier momento, en algún momento lo voy a editar. Serían cuatro novelas sobre fronteras, pero lo que pasa es que la frontera es un territorio lleno de... Sí, personajes brasileños que actúan acá y que tienen injerencia del otro lado y viceversa, y argentinos que actúan allá. Lo de Django Goulart pasa en Mercedes, lo mataron. Claro que el registro es otro, es una novela triste. Django a mí es una novela triste porque yo la escribí triste. O sea, es el hombre que más quiso cambiar Brasil, fue el gran gigante del cambio en Latinoamérica, que tiene desgraciadamente nuestras ideologías peticias acá de Latinoamérica vigentes. Lo quieren olvidar. Lula lo quiso olvidar. Lula demoró 37 años en hacer la autopsia de Django. Esas son las mezquindades horribles que tiene la política, ¿no es cierto? Claro, porque el padre de la izquierda brasileña fue Django Goulart. Django Goulart fue el padre de la izquierda brasileña, y es una izquierda en serio, no una izquierda pedorra, no una izquierda juguetona. Una izquierda, y lo pagó con su vida. Lo pagó con su vida muriéndose en el medio del campo sin que nadie diera un mango por salvarlo, muerto por el Plan Cóndor, y nadie se acordó de él. Y el lulismo tardó 37 años, es decir, 37 años tardaron, pero Lula no movió un músculo para que se hiciera la autopsia. Yo le digo esto porque lo hablo con mucho conocimiento, porque tengo un amigo que es un historiador, que es el que motivó el tercer y cuarto libro de la tetralogía, que fue el que movió cielo y tierra para que se hiciera una autopsia
a un presidente del Brasil muerto, elegido democráticamente. Y nadie abrió la boca, tuvo que salir de San Borja el movimiento de esta gente, que eran amigos de Jango, para que hiciera, y se hizo 37 años después. Pasaron los dos periodos de Lula y recién con Dilma Rousseff. Claro, cuando ya cualquier rastro de asesinato se había borrado. 37 años. Por supuesto no sirvió para nada. Se batió mucho parche, Fidel Castro mandó médicos, toda la laraca, pero 37 años después, ¿qué rastro iba a quedar? Entonces, Jango es un registro, una novelita llena de angustia para mí. Nada que ver con esto, es un juego. No, pero rescatás, a lo que hago referencia es que rescatás personajes que están negados o que están en el olvido, los recreás, los traes. En este caso, con Juan Francisco Pereira de Sousa, está negado absolutamente por los brasileños. En este caso de João Goulart o Jango Goulart, no se quiere reconocer qué fue lo que pasó, y con Ivo, ¿no? Con este travesti más famoso de Uruguayana. Claro, Ivo es la primera novelita de la tetralogía. Gabriel Romero, que está acá, sabe que tenemos algunas novedades futuras sobre Ivo, que son demasiado grandes para que las contemos ahora. No digamos nada. ¿No es cierto? Pero bueno, es un personaje, a Ivo yo lo conocí personalmente. Y el año pasado salió la primera, una traducción en Brasil, un libro que está funcionando bastante bien allá. Bueno, a Ivo yo lo quiero, es parte de mi historia. Yo lo conocí cuando estaba muy en la lona y pedía limosna. La última pregunta, porque me están haciendo señas de que tenemos que ir cerrando. Hay una parte que me gustó mucho de la novela, en donde hace referencia a que solo los poetas y los que están metidos en las sectas y con la magia son los que son capaces de ver a los fantasmas, que tienen imaginación. ¿Vos ves fantasmas? Vos sabés que no. Yo quise mucho ver fantasmas. Y hace 40 años que escribo en la casa donde murió mi abuelo, murió mi abuela, murió mi viejo, fue velado mi viejo, fue velada mi abuela, y conozco a mucha gente que murió en Alvear, y a veces me salía a pasear, en una época salía a pasear de madrugada a las 4:30 de la mañana, y quería ver fantasmas, ¿no? Y no pude ver fantasmas. Yo creo que lo que ve el escritor no es propiamente fantasma. Lo que ve el escritor es lo que hay en su imaginación, lo que quedó en su imaginación o lo que su imaginación concibe de esas personas. Sale de adentro del escritor, ¿no es cierto? No es que tenga el escritor de un poder, nada, no tiene nada de poder de nada, pobre escritor. Pero sí su imaginación lo presiona tanto, lo verduguea tanto, que el tipo termina viendo y serían fantasmas interiores de fantasmas. ¿Entendés? Una cosa así. Bueno, quiero que leas la primera parte del libro. Quiero que leas los primeros párrafos, porque me parece que ahí es donde te da la pauta por dónde rumbea esta novela. Bueno. Vuelven, anunciaba la negra Cira aquel mediodía de otoño en el gran parque donde se unen la ciudad brasileña de Santana do Livramento y la uruguaya ciudad de Rivera. Vuelven, y caminaba ágilmente, farfullando entre los turistas, los mercachifles, los cambistas, los contrabandistas hormiga, los que hacían propaganda para los comercios de ambos lados de la frontera, los simples vecinos de Rivera y Santana. A ratos caminaba por el Uruguay, a ratos por el Brasil. Una especie de camisón mugriento de color tierra cubría su enjuta y encorvada negrura y dejaba entrever la sacudida de sus tetas, flácidas tetas que en su remoto esplendor sobaran y besaran varones ilustres. Iba descalza, sus pies ofendían la vista por la hinchazón, las costras, las uñas reventadas, las clavículas y el cráneo en el que la brisa agitaba unas canas ralas.
parecían convocar a la parca con insolencia. Los ojos desorbitados sugerían fantasmas terribles. Fea la negra Cira, la negra Alcira, otrora medium muy requerida por santanenses y riverenses y antes aún bien cotizada prostituta. Fea, lastimosa, sobre todo lastimosa, para quien reconociera en ella, cosa difícil, a la hembra que al promediar el siglo aún cobraba pocas por sus servicios, casi tanto como las chicas de Peggy la Castellana. Y sépase, Cira no trabajó para Peggy la Castellana porque no quiso, porque amaba demasiado la libertad, acostarse gratis llegado el caso con cualquier obrero vagabundo que le gustara. La propia Peggy la Castellana estacionó un día su Dodge Dart convertible frente a la casita de tablas donde la negra vivía y atendía a sus clientes sobre el camino que llevaba al barrio Arbor, y le propuso incorporarla a su mítico lupanar jamás superado en aquella frontera. Ahora iba y venía por la línea imaginaria que allí separa las dos partes, los dos países, e informaba a media voz: ellos vuelven, ellos vuelven. Si alguien le preguntaba quiénes ellos, Alcira explicaba que los soldados del Catí, con el mismísimo Juan Francisco Pereira de Sousa al frente, están llegando, los veo, los veo. Muy bien. Muchas gracias. Editorial Contexto con el texto. Muy buenas.